Muy buenos días, señores, y gracias por participar de la conferencia en línea ¿Cómo se genera la mora en el SPP? Las conferencias en línea son un servicio adicional y exclusivo que brinda Prima AFP a los empleadores de sus afiliados con el fin de brindar soporte a su trabajo. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual usted podrá formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de esta presentación. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestro expositor, el señor Eduardo Rengifo, gerente de cobranzas de Prima AFP. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder comunicarme con ustedes. La última oportunidad que tuve de poder participar en las conferencias en línea fue en el mes de octubre, donde hablamos de también un tema referido a las cobranzas, que era las demandas judiciales. En esta oportunidad, la presentación, como es un tema regulado, tendrá muchos ítems comunes, pero la perspectiva será bastante diferente, orientada más bien a cómo evitar que las empresas, los empleadores, puedan caer en temas de mora. La idea de esta presentación nace respecto de algunas perspectivas que se tienen con relación a la regulación. Hace poco un empleador se comunicó conmigo y me preguntaba si por qué se le estaban haciendo acciones de cobranza si él había presentado su declaración sin pago. Es decir, dentro del plazo para pagar, que es el quinto día útil del mes siguiente, aquel en el que se hace el descuento del aporte, él había presentado una declaración sin pago y pensaba que por presentar la declaración sin pago no estaba en mora, por tanto no estaba sujeto, no era sujeto de cobranzas. Lo que conversamos fue que en realidad la presentación de las declaraciones sin pago no quiere decir que la persona no esté en mora. Tanto así que si bien es cierto puede pagar con un descuento, es un descuento del interés moratorio. Por ejemplo, si paga entre los primeros 10 días, va a ser un pago de interés moratorio con una reducción del 50%. Si paga entre el día 11 y 30, ya 20 días siguientes pasados los primeros 10, hará un pago con una reducción ya solo del 20%. En todos los supuestos va a tener que pagar mora. Por tanto, la presentación de una declaración sin pago no quiere decir que la persona o el empleador se encuentre sin mora o que se encuentre sin posibilidad de alguna acción de cobranza. En todo caso, el punto de partida para saber cuándo se considera que un empleador esté en mora es la fecha de pago. La fecha de pago está relacionada con lo que está regulado. La declaración, retención y pago deben efectuarse entre los primeros 5 días útiles del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas. La primera pregunta que haríamos es, ¿desde qué momento se considera que una persona o un empleador se encuentra en mora? En este caso, sería, si la norma dice que es hasta el quinto día útil para poder realizar el pago del mes siguiente en que se hizo la retención del aporte, estaría en mora desde el momento del instante inmediato ha vencido el quinto día útil. Algunas personas piensan que está en mora desde el primer día útil siguiente, ha vencido el quinto día útil. No, la mora se constituye desde que se vence el plazo para el pago. Venció el plazo para el pago, quinto día útil, al instante siguiente ya existe mora. Por tanto, al instante siguiente hay ya un derecho de realizar una acción de cobranza. Esto es muy importante. Es muy importante porque se puede pensar de que hay un plazo adicional para pagar por las regulaciones que existen para promover las declaraciones, pero en realidad la mora se constituye desde el instante inmediato a vencido el plazo de pago. Al instante siguiente del quinto día útil, y estoy reincidiendo en esto, ya se puede hacer una acción de cobranza, como en cualquier relación civil. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo sabe el empleador que ya tiene que hacer el pago el quinto día útil? Acá vamos a retrotraernos un poco a la obligación de pago. ¿Desde cuándo nace la obligación de pago del empleador? Estamos hablando en este momento de pago de afiliados dependientes, es decir, que tienen una relación laboral que el empleador hace la retención. La obligación de pago nace desde que tiene conocimiento de la afiliación. Sobre este tema existe ya una regulación bastante general donde se establece pues que se realiza el pago si por ejemplo tú recibes el contrato de afiliación en el mes, si el CUS lo recibiste antes, tienes que hacer el pago en el propio mes.
Hay una situación que genera bastantes complicaciones a la mayoría de empleadores y que es fuente de demora. Es cuando tú contratas a una persona, ¿no?, que ya se encuentra afiliada o al sistema nacional o al sistema privado, y esta persona no te indica dónde se encuentra afiliado. Muchos empleadores han estado pagando al Sistema Nacional de Pensiones. Sobre el particular, la resolución 080-98F indica que existe obligación del empleador de requerirle al afiliado que acaba de contratar que por escrito y en un plazo no mayor de 10 días le informe en qué sistema se encuentra afiliado o le informe por escrito de su decisión de formar parte del Sistema Nacional de Pensiones o que forma parte del Sistema Nacional de Pensiones. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante porque cuando por alguna razón se hicieron pagos a la ABNP tratándose de afiliados que están en el sistema privado de pensiones, este documento va a permitir evitar el pago de los intereses moratorios a los empleadores dentro de un proceso judicial. Es un tema un poco más técnico, pero lo vamos a aclarar a la medida que avancemos con la exposición. Entonces, ¿desde cuándo tienes obligación de hacer la retención y el posterior pago del aporte? Desde que tienes conocimiento de la afiliación. Algunos empleadores indican que necesitan recibir exactamente la copia del contrato de afiliación y digamos que eso es lo correcto, es lo normal, pero también la misma norma, la resolución 080-98, indica que si por alguna razón no se recibió, si por alguna razón no se recibió el contrato de afiliación, también se considerará como informado de la afiliación mediante la recepción de algún documento escrito o alguna comunicación indubitable de la afiliación. ¿Cuál documento podría considerarse donde se informa de la afiliación? Por ejemplo, la liquidación previa. Si tú, por ejemplo, no recibiste la afiliación, pero hiciste un cargo de notificación de la previa, desde que tú estás notificado ya tendrías que tratar de realizar los aportes, aunque no hayas recibido el contrato. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque si tú estás pagando a la ANP y el afiliado ya se encuentra en el sistema privado de pensiones, en realidad ya está dejando de acumular sus aportes en la cuenta individual de capitalización. Y esto podría afectar. Por eso la norma también dice, si a pesar de no haber recibido el contrato, tienes una comunicación escrita indubitable de la afiliación, igual desde ese momento nace tu obligación de hacer el descuento y los aportes. Para el tema de la deuda o la mora, existen varios tipos de deuda. De esto hablamos en la presentación de octubre, pero es necesario que volvamos a incidir. Las declaraciones sin pago que hablamos al inicio de la presentación, y acá vienen también, las declaraciones sin pago ahora se hacen a través de la FPNet, pero también tenemos documentos antiguos que generan deuda o actuales. Por ejemplo, los fraccionamientos o convenios también son documentos que acreditan la existencia de deuda. Entendiendo que deuda real es aquella que tiene un sustento documentado de la existencia de sí misma. Un sustento documentado que acredita la remuneración, la relación laboral y el mes en el que se debió pagar al afiliado. Sobre este particular quiero detenerme porque recibimos bastantes consultas y comunicaciones indicando si podemos, para los empleadores que se encuentran con deudas, ¿no?, nos consultan usualmente si es que pueden celebrar convenios de pago o algún tipo de acuerdo de pago. La política general de Prima AFP con respecto a este tema es que dado que el aporte es remuneración descontada del trabajador, nosotros no tenemos potestad para poder celebrar acuerdos de pago fraccionados sobre lo que debe utilizarse para poder darle una pensión al trabajador. Entonces, la respuesta a temas de convenios de pago fraccionados es que no tenemos potestad en general, o no tenemos potestad como empresa administradora de fondos para poder celebrar acuerdos de cómo pagar la deuda que es propiedad de los trabajadores. Lo que sí es necesario aclarar es que antes, hasta el año 99-2000, existieron fraccionamientos. Estos fraccionamientos fueron por disposición del Estado con la finalidad de facilitar el pago. Pero en la medida en que no existe una norma del Estado que permita a las AFPs acoger los pagos de manera fraccionada, no podemos celebrar los pagos. Esto quiere decir que un empleador tiene que pagar toda la deuda de manera inmediata. En principio, esta es la idea. Pero lo que hacemos nosotros como política de cobranza es
tenemos las acciones judiciales en la mayoría de los casos iniciadas y en trámite, y si vemos que un empleador está cumpliendo de manera significativa para que a corto plazo pueda cumplir con sus obligaciones respecto de sus trabajadores, lo que hacemos es evitar la ejecución de su patrimonio hasta que cumpla para no afectar el desenvolvimiento de la empresa. Es la manera en que venimos trabajando, porque como les digo y reitero, no tenemos facultades para poder celebrar acuerdos de pago respecto de deuda que en realidad es propiedad de los trabajadores mientras se encuentra en posesión del empleador. Otro tipo de documento que es deuda real son las boletas de pago. Nosotros recibimos usualmente documentos de trabajadores que nos indican que en su estado de cuenta no existen los aportes por determinados meses y nos traen copia de su boleta de pago para que iniciemos la acción de cobranza. Esto también es mora real porque, como les dije, hay un sustento documentado de la remuneración, de la relación laboral y del periodo donde se hizo el descuento que no figuró en las cuentas del trabajador. También declaraciones juradas del empleador, básicamente. Hay empresas que declaran quiénes son sus trabajadores, por qué periodos trabajaron, cuál era la remuneración que percibían. Esto también genera una deuda real. Y finalmente, bueno, también cuando existen pagos realizados por el empleador, pero no se ajustan a los cálculos que estipula la ley, por ejemplo, si el aporte obligatorio es 10% y a la hora de pagar un 9%, se va a generar una deuda. Esta deuda, que se genera precisamente porque pagó de menos, es una deuda por defecto, y esta también es una deuda real, entre otras. En general, si ustedes me preguntaran, porque muchos de ustedes también son empleadores y también son afiliados, ¿cómo haría yo para poder presentar un documento que genere una deuda real cuando vea que no está hecho el pago de mi aporte? Bueno, la respuesta sería, tendría que ser un documento en el cual conste la relación laboral que tienes con tu empleador, donde conste la remuneración que percibes y el periodo durante el cual estás percibiendo la remuneración. Todo eso podría constituir un documento que genera deuda real. ¿Y por qué es importante esto? Porque la deuda real tiene reglas de cobranza diferentes a las de la deuda presunta. Ahora vamos a referirnos a la deuda presunta. La deuda presunta o mora presunta es aquella cuya existencia se basa en la existencia de una relación laboral que entre empleador-trabajador y donde la AFP no ha recibido ni la declaración ni ha recibido el pago, ninguna de las dos cosas. Además de no haber recibido la declaración y el pago, tampoco tiene ningún documento que sustente que existió el descuento y la deuda. Esta deuda, mora presunta, se presume por disposición de la ley. Y sobre el particular, sí sería importante que podamos hacer la diferenciación de los tipos de mora presunta. Existen dos tipos de mora presunta. La primera es la deuda presunta con historia previsional. ¿Qué es la historia previsional? Es el antecedente que tenemos de la remuneración del trabajador afiliado. Por ejemplo, si esta persona por la cual este mes no se ha declarado ni se ha pagado, antes tuvo un pago por el mismo empleador, yo voy a suponer que la historia me dice que su remuneración era la que pagaste en el pasado. Esta es la mora presunta con historia previsional, la que tiene antecedente o registro de la remuneración del trabajador. Pero también existen los casos donde en ningún momento desde que se afilió el trabajador, el empleador realizó algún pago. Como el empleador no realizó ningún pago desde que se afilió al sistema privado de pensiones, las AFPs no saben cuál es la remuneración. Y ante esta situación, la norma, el legislador establece que se tiene igual que establecer que hay una deuda, porque hay una relación laboral vigente. Y esta deuda va a ser la que se establece como remuneración máxima asegurable por el seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Esta remuneración máxima asegurable se actualiza trimestralmente. La última remuneración actualizada en el mes de enero de 2014 es de 8.265,97 soles. Pues, normalmente tienes dos tipos de mora presunta, digamos. Cuando tú no tienes registro de la declaración del aporte del empleador, por ley nosotros establecemos. Si tiene historia, va a ser la remuneración que registramos en la historia. Y si no tiene historia, va a ser la remuneración máxima asegurable. Ahora bien, para estas situaciones o para los tipos de deuda, nosotros tenemos una regulación.
Sobre el tema de la regulación, es importante que sepan que se están realizando algunos cambios, y estos cambios van a incluir en esta regulación algunos supuestos que actualmente todavía no están desarrollados, aunque ya se está indicando que se va a tener que hacer la cobranza. La actual regulación de cobranza que existe en el sistema privado de pensiones está hecha para cobro a empleadores que tienen afiliados dependientes como trabajadores dependientes de ellos. Entonces, toda esta regulación que existe es básicamente obligatoria para cobrar a afiliados cuyos empleadores descontaron y no hicieron el pago de manera oportuna. Pero ya a futuro, y no muy lejos, probablemente luego de pasado el mes de agosto del 2014, que ya empiezan a afiliar los independientes, también se va a empezar a realizar cobros, ¿no?, para los casos de trabajadores independientes. Poco que se sabe que los trabajadores independientes desde el mes de agosto van a tener que también aportar a través de retenciones que se hagan en sus recibos de honorarios. El tema es bastante detallado, pero en términos generales tendríamos que hacer la cobranza a los agentes de retención, ¿no? O eventualmente cuando no estén sujetos a hacer retención las personas a las que les gira los recibos por honorarios y sean más de 750 soles, se haría la cobranza propia independiente. Entonces, esta regulación o esta cobranza también se va a hacer. Y hay que estar atentos porque muchas de las empresas que ustedes representan van a ser agentes de retención. Y el detalle de la regulación de cobranza todavía está en desarrollo. Todavía no están, les estoy haciendo un adelanto para que un poco vayan preveyendo lo que puede ocurrir más adelante con el tema de las retenciones de rentas de cuarta y quinta categoría. Y también, bueno, existe también un desarrollo que ya se está haciendo respecto a los aportes voluntarios que hagan los empleadores, aportes voluntarios como sin fin previsional que hagan los empleadores a sus trabajadores. Ahora se puede hacer también aportes voluntarios mediante la FPNet. Entonces, cuando haya instrucciones del trabajador al empleador para que además de su aporte obligatorio le hagan una retención de aportes voluntarios y esta retención no se haga, también se tendrán que hacer las acciones de cobranza. Sobre este tema, les estoy explicando con la finalidad de que vayan preveyendo a futuro que esto va a regularse, pero sobre este tema todavía está pendiente el detalle de la regulación. De lo que vamos a hablar ahora es básicamente sobre la regulación vigente para el cobro de aportes retenidos a trabajadores dependientes afiliados al sistema privado de pensiones. Básicamente, la regulación habla de tres formas o tres sistemas que no son excluyentes que se pueden realizar de manera simultánea de cobranza. Es decir, si yo hago un tipo de cobranza, no quiere decir que no puedo hacer la otra. Las cobranzas reguladas es la cobranza administrativa, que específicamente se utiliza para la mora presunta y eventualmente para la deuda en defecto cuando hay saldos de pagos de las planillas, como les informé en el tema de la mora real. La cobranza judicial, que es la cobranza regulada para todo tipo de deuda, o sea, la cobranza judicial es para presunta, para real, para todo tipo de deuda, y la cobranza directa que se hace también para cualquier deuda que existe en el sistema privado de pensiones. Existen otros tipos de herramientas de cobranza, como por ejemplo la cobranza concursal. Cuando las empresas son declaradas insolventes, el trámite ya no es un trámite común de un proceso judicial, una cobranza administrativa, sino ahí hay que presentar las deudas al INDECOPI, que cuando las reconoce, bueno, se incluirá en los acuerdos de pago, de acuerdo a las circunstancias de la empresa. Y hay otras herramientas de cobranza, que no son estrictamente de cobranza, pero que están vigentes y se utilizan. Sobre estas herramientas de cobranza, una de las que se está utilizando con mayor frecuencia es el tema de las denuncias penales por el delito de apropiación ilícita de aportes previsionales, que está regulado en el Decreto Supremo 054/97, el texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado del Fondo de Pensiones, donde se tienen que dar ciertas características para que se configure el delito, pero esto, si bien es cierto, es una acción que se hace contra el responsable de no haber realizado los pagos. Es cierto que normalmente en empresas privadas es los gerentes, en entidades públicas el funcionario de mayor rango. Es una acción que busca, a través de determinar la responsabilidad penal, hacer que las empresas logren realizar los pagos, porque en realidad la función
principal de las administradoras es que los afiliados tengan la totalidad de sus aportes para que gocen de las prestaciones del sistema. Otros mecanismos de cobranza, bueno, la misma mora es un mecanismo de cobranza. Si no se realiza el pago de manera oportuna, vas a tener que pagar una mora. Esta mora ha sido regulada durante el tiempo y quien regula el interés moratorio actualmente y por disposición de la ley es la Superintendencia de Banca y Seguros. Otros mecanismos de cobranza adicionales, por ejemplo, son las inspecciones, las que van a tener un dramático incremento a corto plazo. Probablemente el próximo año las inspecciones van a multiplicarse por 10. Antes las inspecciones las hacía el Ministerio de Trabajo, un promedio de, perdón, la SBS, hasta el año pasado tenía la exclusividad de las inspecciones, estaba más o menos cerca de las 1000 inspecciones al año. Esto va a pasar ahora a ser a cargo del SUNAFIL, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, una entidad dependiente del Ministerio de Trabajo, que ha venido haciendo un promedio de 10.000 a 11.000 inspecciones al año. Por tanto, todo el tema del sistema privado de pensiones, que ahora ya se ha encargado a esta entidad, la Superintendencia de Inspecciones, pues va a multiplicarse por 10 probablemente. Es algo importante y por eso estas charlas se hacen bastante importantes para que ustedes puedan prever, sobre todo para temas de eliminación de la mora, eliminación de la deuda. Esto de acá ya está encaminado, ya está regulado y este mes ya se están fijando las remuneraciones de los inspectores, ya hay una autoridad, pero supongo que la implementación todavía será en lo que resta del año o el próximo año. Vamos a empezar con la cobranza administrativa. Como les dije y ya les adelanté, es sobre aportes no declarados y no pagados, básicamente la mora presunta, ¿no? En términos generales, esta acción, yo les estoy dando el detalle con la regulación, esta acción está centrada en el envío de un documento a cada empleador que se llama liquidación previa. Este documento se envía a las empresas con la finalidad de que a la brevedad, luego que reciben esta notificación de liquidación previa, puedan realizar el pago. ¿Qué es lo que hace esta liquidación previa? Básicamente lo que les dice es, les da la información y les dice, señor empresa, el mes de, por poner un ejemplo, el mes de enero del 2014, tenemos estos afiliados por los que tienen una relación laboral según nuestros registros y que son afiliados nuestros por los que no ha declarado y no ha pagado. Lo que persigue la liquidación previa es que usted, ¿no?, realice la declaración y pago de manera inmediata y si usted considera que estas personas no tienen por qué realizar la declaración y pago, también de manera inmediata proceda a informar de que, bueno, hay una situación que a usted lo exonera de realizar el pago y que en realidad no es deuda, sino tiene un descargo que tramitar. Entonces, esta es la finalidad de la cobranza denominada administrativa. Básicamente es informar al empleador de la deuda presunta que registra en determinado periodo con la finalidad de que realice de manera inmediata el pago o que haga sus observaciones para evitar que luego se continúe con las acciones de cobranza. Es importante que siempre que reciban estos documentos, lo primero que haga el empleador sea verificar si corresponde o no corresponde realizar el pago. Es lo más importante, ¿no? Una vez que verifique, si corresponde lo realiza y si no corresponde tiene que hacer llegar sus descargos de manera inmediata a los canales adecuados de la AFP. También es importante decirles que ya se está trabajando a futuro, a bastante corto plazo probablemente, que los descargos los hagan por AFPNet, pero bueno, eso es un tema que se les comunicará de manera oportuna. Esto va a ser para facilitar también el tema de servicio. Y también es importante decirles que probablemente estas notificaciones previas también se está estudiando para que se realicen también por AFPNet, cosa que también llegarían de manera más oportuna y sería mucho más dinámico la eliminación de estas deudas o el pago en caso corresponda. Acá hay una pregunta interesante y me detengo solo un minuto porque dice, si tengo liquidaciones previas de 3 meses anteriores, ¿es necesario contestar las 3 o solo basta con contestarla del último mes? Miren, es una pregunta bastante interesante. Si tú tienes liquidaciones previas de meses diferentes, es mejor que revises cada mes. De repente el afiliado se repite en varios meses y
y probablemente descargando el mes antiguo, si es un cese, eliminarás las demás. Pero es necesario revisar todas y contestar por todas también, ¿no? Salvo esta situación donde sea el mismo caso que descargando una de ellas eliminas todas. Pero normalmente también puede darse el caso que las liquidaciones previas tengan diversidad de afiliados. Así que la recomendación sería que revises cada una y si hay situaciones diferentes por cada mes que esté incluido en cada liquidación previa, pues realices un descargo diferente. Hay una pregunta interesante sobre la primera parte que dice, ¿qué pasa si el trabajador no informó dónde está afiliado dentro de 10 días a pesar de que se necesitó el documento? ¿Cómo debe proceder el empleador? Bueno, esta pregunta es interesante porque puede darse la situación de que se le requirió que informe dónde se encuentra afiliado y el trabajador no contestó. En este caso, existe una potestad del empleador para hacer que el trabajador cumpla con informar el sistema donde se encuentra afiliado. Pero también les doy un tip adicional. Pueden también revisar, ¿no? Para asegurarse, porque también hay errores. Ha habido casos donde el trabajador dice, estoy en el Sistema Nacional de Pensiones, e incluso lo puede decir por escrito. Yo les recomiendo que verifiquen actualmente la página de la Superintendencia de Banca y Seguros te permite revisar si una persona está afiliada con el registro del DNI, revisas, o incluso puedes consultar a las AFPs, pero lo más rápido me parece que es hacer una consulta de la persona mediante el DNI, porque incluso si te informa, es importante verificar. Hay muchos casos de personas que están afiliadas al sistema privado de pensiones y no se acuerdan. Y cuando tú le preguntas, te firman el documento diciendo que está en el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, te induce al error, ¿no? De manera no necesariamente intencional. Y en este caso la recomendación es que en todos los supuestos tú hagas la verificación respectiva y que si el trabajador no te informa por escrito, bueno, uses tu potestad de empleador para requerirle que cumpla con un tema que además está normado, ¿no? Continuando con la presentación, disculpen que me haya detenido sobre estas preguntas, pero eran oportunas a los temas de los cuales estábamos hablando. Vamos a la cobranza judicial. Como les dije, la cobranza administrativa básicamente es hacer entrega del documento denominado liquidación previa con la finalidad de que realicen el descargo pago. ¿Cuál es la redacción recomendable? La redacción es que primero analice si corresponde o no corresponde realizar el pago, ¿no? Todo tipo de cobranza siempre va a tener una acogida positiva por parte de Prima AFP para poder ayudar al empleador a determinar su obligación o no de pago. La cobranza judicial se realiza por todo tipo de aporte. Acá dice por aportes no pagados y declarados, en principio, y para todos los casos de deuda real también se realiza de manera obligatoria, digamos. Todo lo que es deuda real se demanda de manera obligatoria, ahí encontramos las boletas, las declaraciones del empleador, los fraccionamientos, y también para toda la mora presunta con historia, también se realiza la cobranza de manera obligatoria, con historia previsional. ¿Les acuerdan de la historia previsional? Es aquella mora presunta donde yo no tengo la declaración ni pago, pero tengo registro de la remuneración. Básicamente la norma dice que la remuneración debe ser inmediata, ¿no? Puede ser que yo, por ejemplo, tenga la remuneración de una persona que un registro de remuneración de hace 10 años, eso ya no es inmediato. Pero nosotros siempre hacemos un análisis de cada caso para poder entablar la cobranza. Ahora bien, un tema adicional que es importante que ustedes conozcan. También nosotros tenemos la potestad, no necesariamente la obligación, de demandar la mora presunta sin historia inmediata. Cuando hacemos nuestra gestión y no encontramos respuesta para que eliminen o descarguen la deuda o observen la deuda, nosotros presentamos la demanda porque igual, aunque no tengamos historia previsional, existe la relación laboral que no ha sido descargada ni observada y tenemos la obligación de velar por los aportes de los trabajadores. En este caso, no tenemos ninguna limitación para poder hacer la cobranza. Acá hay un tema que sí es de mucha importancia para ustedes. Alguna vez se han comunicado empleadores que presentan, por ejemplo, declaración y pago, y declaración sin pago, perdón, y cuando se les hace las acciones de cobranza indican de que
no se le puede hacer una cobranza judicial porque tienen 10 días para pagar con el descuento del interés moratorio, más 20 días para otro descuento, y en realidad calculan hasta 60 días útiles para no pagar, y que yo recién, o la FP o la administradora, recién de vencido los 60 días útiles de presentada la declaración, puede hacer la acción de cobranza. Esta es una perspectiva que se puede tomar o asumir, pero en realidad los plazos para realizar la acción judicial de cobranza son plazos, digamos, como se dice, mínimos para realizarla. Por ejemplo, si yo para la declaración de sin pago espero 60 días útiles, ¿no es cierto?, y luego demando, en ese plazo que tengo para demandar, no es que yo antes de vencido el plazo no pueda demandar, sino que vencido el plazo estoy obligado a demandar. Por tanto, y espero poderme haber explicado bien, la potestad de demandar es para cualquier aporte que se encuentre en mora, independientemente del plazo de la mora. Nosotros podríamos demandar al día siguiente de determinada la mora, a la semana de determinada la mora. Es cierto que tratamos en la mayoría de los casos de ceñirnos al plazo en que empieza a ser obligatorio. Pero si nosotros determinamos que hay una empresa que nos ha ocurrido, que está, digamos, ya disponiendo del patrimonio, y que cuando llegue la acción de cobranza no vamos a poder cobrar porque ya no hay patrimonio, pues vamos a hacer la demanda de manera inmediata y no esperar los pasos obligatorios. Entonces, estamos obligados a demandar a partir de determinado plazo, pero también tenemos la potestad de demandar apenas terminemos la mora. Quisiera que este tema sí, de alguna forma, quede claro, para que no haya luego malos entendidos si existe una acción de cobranza directa, judicial o administrativa, incluso antes del plazo en que me obliga la norma. Los plazos que están regulados son para que a partir de vencido el plazo esté obligado a demandar, pero también lo podría hacer antes si encuentro indicios de que está en riesgo los aportes de los afiliados. Si bien, y eso es lo que se dice en la lámina, si bien existe un plazo para demandar, las FP pueden demandar si lo considera necesario. Ahora, es importante también, yo en esta presentación les estamos dando también más o menos los plazos. En el caso de la mora real, cuando hay declaraciones sin pago, oportunas, hasta el 5º día útil, tienen para pagar, pues, con algunos descuentos, del 50% entre los 10 días útiles siguientes a la presentación en plazo, y 20% entre el día 11 y el día 30. ¿No? Y la obligación de demandar, es decir, ya no tengo ninguna opción a no demandar, es pasado los 60 días útiles de presentada la declaración, solo tengo 30 calendarios para demandar. Ahora bien, para otro tipo de deuda real, por ejemplo, declaraciones del empleador, para boletas presentadas, el plazo para demandar es más corto. Si hay un trabajador que por ejemplo, hablemos del devengue de enero, del mes de enero, un trabajador me trae su boleta del mes de enero y yo verifico que no se ha realizado el pago del mes de enero, yo tendría que mandar de los 30 días calendarios desde el momento en que recibí la boleta. Es lo que está regulado actualmente, ¿ya? Entonces, ojo con este tema porque acá el plazo es mucho más corto que para las declaraciones, el plazo obligatorio. Sobre el tema de la boleta, acá nos vamos a detener un momento porque es un tema que genera algunos inconvenientes en los empleadores. Muchos empleadores que requirieron a sus trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, les requirieron que les informen dónde están afiliados. Pues bien, estos trabajadores le dicen que están en el sistema nacional, incluso algunos por escrito, y el empleador empieza a pagar al sistema nacional de pensiones. Bueno, pasa el tiempo y el trabajador, que en realidad estaba afiliado al sistema privado de pensiones, se da cuenta que no tiene aportes para su pensión. Y lo que hace en ese momento, es traer boletas a la AFP y decirle, señor, mi empleador me ha estado descontando, pero no ha pagado a la AFP. Nosotros recibimos la boleta y por norma tenemos que generar una demanda judicial a los 30 días calendarios. ¿Qué inconveniente hay aquí? El inconveniente es el siguiente. El artículo 5 de la ley, del texto único ordenado de la ley del sistema privado de pensiones, indica que el empleador que haya pagado a la ONP, por error o no por error,
está obligado igual a pagar los aportes al sistema privado de pensiones con los intereses moratorios, es lo que dice la ley. ¿Ok? Entonces, y puede hacer al mismo tiempo su trámite de devolución de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Que actualmente lo hacen ante la SUNAT, mediante el formulario 4949, y paralelamente que hacen el trámite, sin que sea condición a que el Sistema Nacional de Pensiones le devuelva el dinero, tienen que hacer el pago del aporte al Sistema Privado de Pensiones. Y esto es importante aclararlo porque la norma dice que el Sistema Nacional de Pensiones no está obligado a devolver con intereses moratorios, pero el empleador sí está obligado a pagar intereses moratorios al sistema privado de pensiones. Actualmente me informan ya que la SUNAT hace las devoluciones con algún interés, pero no necesariamente va a coincidir con el interés del sistema privado de pensiones, hablamos del interés moratorio. Es un tema. Y otro problema, otro inconveniente que hay, es que están utilizando el plazo de prescripción de tributos para poder devolver los aportes que se pagaron por error al Sistema Nacional de Pensiones. Y actualmente el plazo es de 4 años, artículo 43 del Código Tributario. Por tanto, si tú has estado pagando al Sistema Nacional de Pensiones y te das cuenta que tu trabajador está en el sistema privado de pensiones, tienes que solicitar la inmediata devolución de los aportes pagados por error, pero es probable que si los aportes tienen una antigüedad o el pago tiene una antigüedad mayor de 4 años, no te los devuelvan. Pero este tema, desde nuestro punto de vista, siempre va a ser discutible, porque este es un tratamiento que se hace para tributos, y lo que dice la doctrina respecto de aportes previsionales es que los aportes en el, bueno, digamos en el caso extremo sería para tributario, conceptos para fiscales, pero no tributos. Entonces es discutible que no se pueda devolver los aportes. El trámite yo lo recomiendo que lo hagan de inmediato. Pero independientemente que el Sistema Nacional de Pensiones te devuelva los aportes que pagaste por error, pues igual vas a tener que pagar el aporte con intereses a la AFP. ¿Qué es lo que dice, la norma? La norma dice que si tú tienes que pagar igual a la AFP con intereses moratorios, y ante esta situación, salió una regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros, el oficio múltiple 13296 del 2002, donde dice, bueno, ya, si, por ejemplo, tú le preguntaste al trabajador si estaba afiliado al sistema, a qué sistema estaba, y te dijo que estaba en el sistema nacional, o sea, te indujo al error, en el juicio que te dan de cobranza, tú podrás invocar que el trabajador te indujo al error y solo pagarás el nominal. No pagarás ningún interés moratorio que deberá ser asumido por el trabajador que indujo al error. Es importante, entonces, siempre tener por escrito donde te dijo el trabajador que estaba afiliado, porque con ello podrías solamente hacer tu trámite de devolución, pagar el nominal y no pagarías el interés moratorio. Ahora, el otro tipo de cobranza regulado, y ahora sí vamos ya a ir un poquito más rápido con esos temas, porque son temas que ustedes lo conocen, es la cobranza directa. ¿Qué se le llama cobranza directa? Toda comunicación, ¿no? De toda comunicación que se hace entre FP y empleador fuera de un trámite específico regulado. Por ejemplo, una llamada telefónica, una gestión telefónica de cobranza, una visita que se hace al empleador, correos electrónicos que se pueden mandar, mensajes de texto, otros medios virtuales, cartas que se les envían, conciliaciones de deuda, cobranza directa que hacen terceros que contratan a FP para hacer la cobranza. Todo esto se llama cobranza directa. ¿Dónde está regulado? En el reglamento de la ley del sistema privado de pensiones, pero solamente se dice que las AFP podrán hacer la cobranza directa, no existe un detalle de la regulación, por tanto, todo lo que les estamos presentando acá es el desarrollo que se ha hecho en la experiencia, ¿no? Actualmente hacemos todos estos tipos de cobranza directa, también la conciliación de deuda. ¿Qué es la conciliación de deuda? Es cuando nos reunimos, te mostramos tu deuda y vemos pues que tú hagas tu descargo de manera masiva de toda la historia de tus aportes en deuda en el sistema privado de pensiones con prima FP en este caso. Ahora existen regulaciones y limitaciones para la cobranza directa. Ha existido casos de todas las empresas que hacen cobranza, no solo las AFPs, no pueden enviar comunicaciones que pongan en riesgo la reputación del empleador, es decir, la buena imagen que tiene el empleador frente a otros grupos de interés. Y además existen las limitaciones del Código de Protección al Consumidor, ¿no? No se puede mandar, por ejemplo, documentos que parezcan notificaciones o escritos judiciales, es decir, que pongan secretarios juzgados, pues eso está prohibido y sancionado, o
tampoco se puede informar a terceros la deuda que tiene la empresa. Esto de acá, estamos hablando de información de manera pública, ¿no? Un embargo no es un caso de información, sino es una ejecución judicial. No se pueden realizar visitas en horarios pues, de entre 8 de la noche y 7 de la mañana, ni domingos, ni feriados, ni sábados. Tampoco se pueden poner carteles de la deuda de la empresa en su domicilio, salvo los casos de remate, pues este es un tema de ejecución judicial, no es un tema de información de deuda. No se pueden difundir nóminas de deudores. En este caso sí hay algunas entidades que están autorizadas a difundir nóminas de deudores, por ejemplo SUNAT difunde, pero en general las empresas privadas no difunden nóminas de deudores. Tampoco se puede ubicar personas disfrazadas informando de la deuda. Una parte importante de las acciones de cobranza son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, lo más conocido comúnmente como embargo, son acciones que se realizan sobre el patrimonio del empleador para asegurar, recuperar los aportes de los trabajadores. Nosotros hacemos todo tipo de medidas cautelares en la medida que nos aseguren el recupero del aporte. Por ejemplo, secuestro con extracción de bienes. En este caso, se pide al juez que ejecute un embargo sobre el local de la empresa, donde se tendrán que extraer los bienes propiedad de la empresa para con ellos poder asegurar el pago de los aportes. ¿Se tiene que tener sentencia para embargar un empleador? Bueno, según lo que establece el Código Procesal Civil, no se tiene que tener sentencia para embargar un empleador. Basta que se tenga la demanda admitida. Y en algunos casos específicos, también incluso sin la demanda admitida, se llama embargo fuera de proceso, se puede establecer un embargo. En nuestro caso, usualmente, en la mayoría de casos, hacemos una gestión paralela a la cobranza judicial, que es la gestión directa, para precisamente evitar este costo, que es un embargo tanto para el FP como para el empleador. También existen los embargos que son más comunes, retención de cuentas bancarias. El juez ejecuta el embargo y oficia a las entidades del sistema financiero para que retengan el monto, ¿no?, que está demandado, que puedan tener en sus cuentas como propiedad. Este dinero se retiene y luego se pone a disposición del juzgado para que con ese dinero se cobren los aportes de los trabajadores. Y otro embargo bastante común que practicamos es el embargo el embargo de retención de terceros. ¿Cómo funciona este embargo? Por ejemplo, si una empresa trabaja con otra y le factura y esa otra le tiene que pagar las facturas, el juez ordena a esa empresa que tiene que pagar las facturas que retenga ese pago y dé ese dinero al juzgado para que lo ponga a disposición del FP que está haciendo la cobranza. Normalmente practicamos todas estas medidas cautelares, pero siempre con la cobranza directa en paralelo, porque de lo que se trata no es de afectar al empleador, de lo que se trata simplemente es de resguardar, ¿no?, el futuro previsional de nuestros afiliados. En esto sí es importante hacer la aclaración e insistir. Nuestra función principal es resguardar el futuro previsional de nuestros afiliados, de las personas que han puesto su confianza en el sistema privado de pensiones. Si para resguardar ese futuro es necesario, solo si es necesario, tomar medidas que aseguren el cobro de los aportes que en este momento no se encuentran, pues se tendrá que hacer una medida cautelar. Como les dije, también existe el tema de la denuncia penal, cuando el empleador de manera maliciosa no realizó el pago de los aportes o retuvo de manera indebida los aportes. Esto lo hablamos al inicio de la presentación. Este tema interesante también, el tema de las inspecciones y multas. Les comenté que ya va a multiplicarse el número de inspecciones, lo cual la sugerencia en general sería que revisen sus deudas, sobre todo la presunta, para que no se expongan a multas. Normalmente las multas que están reguladas en el texto único ordenado de la ley es por cada trabajador no declarado y no pagado. ¿Cuánto se tiene que pagar? Bueno, 10% de la UIT que acaba de subir por cada trabajador no declarado y no pagado. ¿Quién va a hacer esto? Bueno, lo va a hacer el Ministerio de Trabajo a través de la entidad que ha creado para este tipo de actividad. Otros mecanismos que presionan la cobranza, pues el tema de los intereses moratorios. Acá el tema es variado. Hay casos dramáticos como el interés moratorio de aportes anteriores al año 98, pues son intereses realmente altos, difíciles tanto de pagar como de cobrar. Sobre este tema es importante tener claro
que quien realiza la regulación del monto del interés a cobrarse es la Superintendencia de Banca y Seguros, y una consulta que constantemente se realiza es si la AFP puede exonerar de intereses o reducir intereses. Lamentablemente no podemos, porque el interés es normado, o sea, es la ley la que determina cuál es el interés que tenemos que cobrar. Entonces, si nosotros cobráramos un interés diferente, estaríamos incumpliendo con la ley, lo cual no es política de ninguna empresa que esté dentro del sistema jurídico. También es importante que sepan que hay una resolución 213/99 SAF que habla sobre la posibilidad de informar a las centrales de riesgo las deudas que mantienen los empleadores con el sistema privado de pensiones. Importante también tener en cuenta no tener deudas registradas en el sistema privado de pensiones porque les podría complicar sus temas de flujo de caja a través de entidades financieras, pues estando en una central de riesgo tendrían que a última hora pues tener que solucionar un problema que lo pueden hacer con el debido tiempo. Finalmente, el tema de insolvencia. ¿Qué es insolvente? Una empresa insolvente es aquella que no tiene capacidad de cumplir con sus obligaciones. Y cuando una empresa es insolvente, se declara formalmente la insolvencia ante el INDECOPI, lo que le va a generar una protección del patrimonio. El tema respecto de la empresa insolvente, o el inconveniente ya para el empleador, es que un empleador que se declarado insolvente ya no va a decidir cuál va a ser el futuro de la empresa, sino quien decidirá será la Junta de Acreedores. Y se puede decidir la reestructuración de la empresa, lo que significa que los acreedores se ponen de acuerdo para decir cómo pagará la empresa en el tiempo, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo y aprobado por los acreedores. O también, si piensan los acreedores que la empresa no es viable y que es mejor liquidar su patrimonio para hacerse cobre de sus acreencias, irán a la liquidación. Y finalmente, cuando se concluye la liquidación y se determina que la empresa ya no tiene patrimonio, se estará declarando la quiebra del empleador. Este es un caso que obviamente nadie desea, pues una empresa en quiebra ya no tiene patrimonio, y en los casos de empresas en quiebras, los que son más afectados son los trabajadores que tenían aportes impagos. Lo que tratamos de ver en este caso ya es ver el tema penal, ¿no? Ver la responsabilidad de aquellos representantes que no hicieron el pago oportuno y que ahora ya han perjudicado al trabajador dado que no hay patrimonio en la empresa para el cobro. A continuación, vamos a poder dar respuesta a las preguntas que podamos recibir. Espero que puedan plasmar todas sus dudas y con mucho gusto vamos a empezar a responder las preguntas. A ver, ¿qué hacer si se pagó a la ANP debiendo haberse pagado en FP? Como les comenté al inicio, en principio tienen que hacer su trámite de devolución de aportes pagados por error a la ONP. ¿Dónde se hace el trámite? Se hace el trámite ante la SUNAT y les hablé de un formulario, me parece que es el 4949. ¿Ya? Hagan su trámite de manera inmediata, ellos les van a devolver el aporte, pero no con los intereses moratorios regulados en el sistema privado de pensiones. Sé que ahora les están devolviendo algún interés, no sé si sea el mismo, pero háganlo lo más pronto posible. Pero si el interés es menor al que cobra el sistema privado de pensiones, lamentablemente van a tener que asumir ese interés moratorio, salvo los casos que ya judicialmente el juez ordene que no asuman el interés, pero realmente el tema judicial podría salirle bastante oneroso, así que lo importante acá es ser rápido. ¿Alguna consideración para este tema? Sí, recuerden que la SUNAT para el tema de devoluciones está aplicando plazos de prescripción, es decir, si pasa más de 4 años desde que hicieron el aporte, probablemente tengan alguna dificultad para recuperar el aporte. Sobre este particular, como les indico, ya depende de cada perspectiva, insistir con la devolución del aporte por otros medios, ya no solamente por el medio administrativo. Buenos días, ¿cómo se demuestra que el trabajador no ha laborado en la institución si ya se encuentra en cobranza judicial? Es decir, este caso también es interesante porque ya se inició la cobranza judicial, es decir, normalmente para iniciar la cobranza judicial se pasó por el trámite de cobranza administrativa y no se hizo la observación ni descargo, se presentó el juicio y dentro del juicio el empleador se da cuenta de que en realidad esta persona nunca trabajó. Primero, la recomendación, comunicarse con el área de cobranzas de la FP, en todo caso con el abogado externo, y presentar el sustento de que esta persona en ese mes no trabajó. ¿Cuál es el sustento? Copia del libro de planillas, porque en el libro de planillas va a figurar que esa persona no estaba laborando. Obviamente con una carta firmada por el representante, una declaración jurada, y luego se tendrá que hacer el análisis de lo que sería el pago
si corresponde pagar las tasas, cédulas o los costos del proceso judicial, si es que este descargo lo están haciendo de manera extemporánea. Si el descargo lo hicieron antes, por alguna razón no ha sido considerado, bueno, probablemente no deberían pagar, pero si recién en el proceso están haciendo el descargo, quiere decir que han tenido que hacer todo un gasto que sí creo, en este caso en particular, debería ser reembolsado. Además que hoy en día el Poder Judicial está solicitando 2 cédulas de notificación que superan los 7 soles y una tasa por conclusión de proceso que supera los 70 soles, y ese costo también había que asumirlo. Pero como le digo, es un tema puntual que se tiene que conversar con el área de cobranzas o con el abogado externo de FP para poder llegar a la mejor solución en beneficio del empleador y de los afiliados. ¿Cómo probar si el trabajador indicó incorrectamente su fondo de pensiones? Esto sería con el boletín informativo indicando esto. Yo entiendo esta pregunta, que acá sí voy a pedir disculpas si no la puedo interpretar de manera adecuada. Lo que quiero decir es si el trabajador informó de manera incorrecta dónde se encuentra afiliado, ¿no? Bueno, en este caso, si informó que está en el sistema nacional, como les dije, lo primero que deben hacer es verificar de repente en la página del SBS si está en el sistema privado de pensiones, y luego hacer solicitar a la AFP donde se encuentra afiliado toda la deuda que se mantiene por ese trabajador, iniciar el trámite de devolución de aportes o también iniciar el trámite de descargo en caso corresponda. Nuevamente, ¿cómo se hace el trámite para pedir devoluciones pagados por error a la ANP? Una vez más, les repito, a través del formulario solicitud de devolución 4949, está el modelito en la presentación y se hace ante la SUNAT. ¿Cómo se puede recuperar 6 años de aportes a la ONP que fueron con DNI errado? La pregunta es si el DNI errado está informado o sea, el trámite de devolución es el mismo, ¿no? O sea, si tú pagaste por un trabajador que no existe, porque el DNI no existe, bueno, igual presenta tu formulario 4949, ¿no? Y indica que esa persona no es parte del Sistema Nacional de Pensiones. Ya. No me queda tan clara la pregunta, pero si el tema es que pagaste lo que no deberías pagar a la ANP, el trámite es el mismo. Si son 6 años, yo haría mi trámite igual, pero te recuerdo que están aplicando un término de prescripción de 4 años. ¿Cuánto demora el trámite? Bueno, el trámite es variable, ¿no? Algunos me han dicho que demora 6, 8 meses, pero si el aporte es muy antiguo, pues es impredecible el tiempo de demora. ¿Cuánto tiempo pasa para que den inicio un proceso de cobranza judicial? Primero avisan a la empresa durante cuánto tiempo. Esta pregunta es muy interesante, Flor María Quinte. Mira, el tema es así. La AFP tiene obligación a partir de determinado plazo. Si tú me dices desde cuándo tiene obligación para demandar, la obligación para cuando es deuda declarada sin pago, DSP, declaraciones sin pago, es 60 días útiles. Vencidos los 60 días útiles, tengo que demandar. ¿Ok? Ahora, si se trata de mora presunta, apenas tenga indicio de que la deuda es cierta. Normalmente, ¿qué dice la norma? ¿Cuándo estoy obligado a demandar mora presunta con historia inmediata? Bueno, desde que se inicia el proceso, 6 meses, más o menos 7 meses desde que debiste pagar, aproximadamente. ¿Ya? Estoy dando respuestas bastante generales para que tengan un tema práctico. La pregunta era, si avisamos a la empresa. Mira, si la empresa tiene formas de ser contactada, usualmente hacemos una gestión de cobranza directa. Pero repito lo que dice la norma. Ningún trámite previo es necesario para poder hacer la cobranza judicial. Como política, Prima FP trata de contactar a todos los empleadores mediante su área de cobranza directa y sus proveedores externos de cobranza para evitar precisamente este cobro. Aparte, si es liquidación mora presunta, se le manda la liquidación previa, pero obviamente todo va a depender de la ubicabilidad de los contactos que se tenga con el empleador. Sí tratamos de hacerlo, pero recuerdo, no es un requisito ni una obligación para una cobranza judicial hacer una cobranza anterior, un aviso anterior, pero sí nosotros tratamos de hacerlo en todos los casos. ¿Dónde se puede verificar en qué tipo de comisión se encuentra el afiliado? Esto sí se tendría que hacerse directamente con cada AFP, en la AFP donde se encuentra afiliado. La mayoría tienen páginas web, de acá podrían hacer la averiguación.
disculpen si me demoro un poquito en leer las respuestas, porque algunas son letras minúsculas. Ya, esta es la pregunta. En las deudas de FP, ¿cuándo prescriben? ¿O cuál es el procedimiento de prescripción de la deuda? Esta pregunta se ha tornado desde hace 3 años en una pregunta controversial. Hasta hace 3 años, de manera uniforme y masiva, el Poder Judicial había determinado, mediante varias resoluciones con las cuales contamos, que no prescriben las deudas del sistema privado de pensiones. Ahora, es decir, si yo tengo 20 años un aporte que no has pagado, yo podré seguírtelo cobrando 20, 25 años hasta que lo pagues. Ese es el criterio. Ahora bien, ¿por qué el criterio? ¿No es cierto? Porque también esto de tener deudas perseguibles al infinito no es una buena idea. Pero ¿por qué existe este criterio de que no prescribían? ¿Por qué se manejó de esta manera? Porque se determinó que el aporte previsional es aquello con lo que el trabajador o la persona afiliada va a vivir. O sea, si tú no pagas su aporte, ¿con qué va a vivir durante su edad, durante su vejez? Entonces se equilibró el concepto de aporte, y esto lo hizo el Tribunal Constitucional. El concepto de aporte se le dio el mismo nivel que el concepto de alimentos. O sea, no pagar un aporte es tan grave como dar una pensión de alimentos a un niño. Y también se utilizó los criterios ya globales de la OIT, indicando que el aporte previsional, o sea, aquel dinero que sirve para que alguien viva, tiene carácter de derecho humano de tercera generación. Con este criterio se determinó de manera uniforme, hasta hace más o menos 3 años, que no prescriben las deudas, el cobro de deudas de aportes previsionales. Sin embargo, hay una nueva interpretación que, como les explico, siempre va a ser discutible y ahí ya quedará la conciencia social de cada persona, que indica que sí debería prescribir el aporte y el plazo que quieren utilizar es de 10 años. En todos estos casos que indican que sí debe prescribir el aporte, se parte del concepto erróneo de que el responsable podría ser la AFP, pero está claro que quien tiene que hacer la retención y pago del aporte siempre va a ser el empleador. Por tanto, hacer la derivación o concebir de que no hay riesgo en la pensión de una persona porque prescriba es un error. Ya estamos sacando algunas resoluciones revirtiendo este criterio, pero la verdad, y en quiero ser transparente, es un tema en este momento en discusión. Nuestra opinión como Prima FP es que ningún aporte del tema del sistema privado de pensiones prescribe. Y esa es la posición que tenemos judicialmente y que hemos tenido éxito en varios procesos judiciales. Pero muchas gracias por la pregunta, José Miguel. A ver, dice acá, ¿es posible efectuar demanda al empleador por aportes descontados, pero no pagados a la AFP por periodos pasados, año 2003? Sí, efectivamente es posible. Como les decía, la demanda, desde la perspectiva que tenemos, el cobro de aportes no prescribe, ¿no? Y si nosotros tenemos conocimiento de que existe una deuda antigua que no la teníamos registrada o que no fue activada, la activamos de inmediato, en la medida obviamente que el empleador sea ubicado. Hay una exoneración para demandar, que es cuando el empleador es inubicable, que es una circular especial, pero sí, si no hay ningún problema en mandar aportes antiguos no pagados a la AFP. Muchos de estos casos de aportes antiguos se trata de que se encuentran boletas que presentan trabajadores y se tiene que demandar así sea muy antigua, porque no había registro. Normalmente esto ocurre cuando, digamos, un trabajador que está en el sistema privado de pensiones cambia de empresa, y a la nueva empresa le informa que está en el sistema nacional. Entonces, como es una nueva empresa, la AFP no sabe que trabaja en esa empresa. Y porque esa empresa paga el sistema nacional, la AFP no tiene manera de saber que está ahí. De pronto, el trabajador cesa y a los años que ya tiene que ir a jubilarse, se da cuenta que hay unos periodos largos que no tiene pagos y trae su boleta. Y ahí han pasado muchos años. Y la AFP, por norma, está obligada a realizar la demanda. Dice aquí exactamente cuánto tiempo tengo para pagar al sistema privado de pensiones si realizo el pago de planillas el 15 de cada mes. La fecha de pago al sistema privado de pensiones es la misma en todos los casos. 5º día útil del mes siguiente a aquel en el que hiciste el descuento de la remuneración. O sea, si tú realizas los pagos los 15, lo que corresponde a esa quincena,
tendrás que pagarlo hasta el 5º día útil del mes siguiente y también lo de la quincena siguiente que se devenga, ¿no? Dice aquí, hay una deuda pendiente de pago de varios meses, pero el pago es extemporáneo. Y justo ese día que se paga, la FP empieza la demanda que se puede hacer al respecto, teniendo en cuenta que el FP o su representante nos hace el cobro del gasto de tasas y otros. A ver, esta pregunta es interesante porque obviamente cuando se presenta una demanda ya se necesita ahí la participación de un abogado, y esto lo obliga la ley, que se llama la defensa cautiva. O sea, no puedo demandar sin un abogado, todas las demandas judiciales tienen que ir con un abogado. Hay que pagar una tasa que nos obliga a pagar el Estado en este momento. Antes estábamos exonerados de tasas, ahora tenemos que pagar tasas. Y obviamente esto es un gasto que se realiza porque vencido el plazo de los 60 días útiles de SP o venció el plazo de boleta, estamos obligados a demandar. ¿Ya? La pregunta final sería, ¿qué se puede hacer? Comunicarse con la FP. ¿No? Comunicarse con la FP primero para programar el pago, que es lo más importante. Nosotros lo que priorizamos es el pago, y luego también ponernos de acuerdo sobre el reembolso de los gastos que se han realizado. Es una lástima que coincida justo, ¿no?, en el día del pago con la presentación de la demanda, pero en este caso nosotros en todos los supuestos estamos abiertos a conversar, a dar soluciones de acuerdo a cada situación. No tengo mayor detalle de este caso, pero la recomendación sería comunicarse o con el abogado externo o con la misma FP, o el área de cobranzas. Acá hay una pregunta, no la tengo muy clara, dice, ¿la liquidación previa es el pago de la deuda o están con morosidad? Sí, a ver, hasta donde lo entiendo me pregunta si una liquidación previa es sinónimo de morosidad. Sí, la liquidación previa es sinónimo de que no se declaró ni pagó por un trabajador con el cual yo tengo una relación laboral registrada en mi sistema. Entonces, sí es información de una morosidad, una liquidación previa. Lo que tienen que hacer al recibir una liquidación previa, como les dije en la presentación, es verificar si realmente corresponde el pago de la deuda y en caso no corresponda hacer su observación o en caso corresponda realizar el pago a la brevedad para evitar pues las acciones de cobranza y también el pago de los intereses moratorios y otros gastos. Ok, acá hay otra pregunta. La remuneración máxima de 8.265,97 es el monto que se le otorga al afiliado del FP al cual no le han realizado la retención mensual. ¿Este es un monto exacto o es un monto mensual? Esta es una buena pregunta porque en realidad el tema puede llevarnos a todos a la confusión. Cuando tú tienes un trabajador afiliado al sistema privado de pensiones por el cual nunca declaró su remuneración el empleador con el que lo tenemos registrado, yo no puedo pensar que hay una deuda por la remuneración que conozco, porque no sé qué remuneración tiene. Entonces la ley dice, para este caso, imagina, piensa, o para este caso considera que su remuneración es la remuneración máxima asegurable por el seguro de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio. ¿Qué es esto? Todos los afiliados al sistema privado de pensiones, además de su fuente individual de capitalización, también pagan por un seguro que en caso sufran un evento, un siniestro que les cueste la vida o que les genere incapacidad para laborar, entonces ese pago que hacen al seguro hará que le den una remuneración hasta durante el tiempo que dure la invalidez y en el caso de los deudos de la persona que falleció durante el tiempo legal para percibir. Entonces, pero también se dice, bueno, si hay personas que ganan pues mucho dinero, no sé, 50.000 soles, el seguro no podría pagar ese monto porque podría afectar, ¿no es cierto?, su estructura de riesgo. Entonces lo que dice, no, vamos a pagar a todos los afiliados del sistema de pensiones, pero con un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite lo va a fijar la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cuándo lo va a fijar? De manera trimestral. Entonces estos 8.265,97 es lo que ha fijado la SBS para el trimestre de enero-marzo del 2014. Es un monto variable, ¿ya? Entonces, esta remuneración es la que yo voy a considerar que debe el empleador porque no tengo registro anterior. ¿Qué debe hacer el empleador si ve que estoy exigiéndole el pago de esta remuneración? Debe declarar cuál es la verdadera remuneración. Probablemente sea 1.000 soles de repente, y entonces no es lo mismo pagar aportes por 8.265 que por 1.000 soles. Pero también puede darse el caso que sea más. Entonces habría que pagar lo correcto porque, como les digo, con este pago es que el afiliado va a tener su futura jubilación. Dice, las FP tienen
toda la información desde que iniciaron los aportes, ya que hay una AFP que me pide que le envíe el sustento de un aporte que no hemos hecho el año 2002. Caso contrario, iniciará una demanda. Ok, las AFP obviamente tienen la información de los aportes que les han sido informados. Normalmente cuando se hacen los pagos hay una información que hace el empleador a la hora de pagar, que es con su declaración de pago. Y aparte están los vouchers de pago y aparte están los estados de movimiento que hacen los bancos que reportan. Probablemente el supuesto del que están hablando es el supuesto donde ustedes tienen información de que han pagado, pero no tienen el registro ni tampoco lo tiene la AFP. En ese caso, quien tiene que probar haber realizado el pago, ya que no tiene registro de AFP, sería el empleador. Entonces les recomiendo que en este caso pues verifique si tiene la planilla pagada o el voucher, el depósito en el banco, para poder confirmar que ha hecho el pago, ¿no? Las AFP sí deberían tener todos los registros en la medida que estos existen. Entonces, en este caso, lo más probable es que la AFP no tiene el registro y le está pidiendo el sustento, ¿no? Por si existe algún tipo de problemas en la información, cosa que sería bastante inusual. Las multas, muy buena pregunta. Las multas, Betty Marbel Castillo, las multas por deudas presentadas aplicadas por SUNAFIN serán inmediatas o habrá un procedimiento. Definitivamente va a haber un procedimiento. Y esto lo digo porque actualmente hay un procedimiento. Cuando la SBS ha hecho inspecciones, normalmente les ha dado un plazo para poder resolver o descargar, ¿no?, las observaciones y así pues evitar la multa. No te puedo decir que va a ser exactamente igual, pero de que va a haber un procedimiento para que sea el pago inmediato, no, sí va a haber un procedimiento, ¿no? Eso sí es lo más probable. Le llegó una liquidación previa por un prestador de servicios cuarta quinta, pero ni la empresa ni el prestador de servicios ha realizado la afiliación. En este caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Gracias. Buena pregunta. Bueno, si es un prestador de servicios, obviamente no es un trabajador dependiente. Lo que tendría que hacer en este caso es informar que no existe una relación laboral de dependencia y proceder con tu descargo, ¿no? Solamente, digamos, las previas, en este caso, están en este momento enviadas en algunos casos para complementarias, pero también es para presuntas. Es decir, nosotros tenemos registrados, por la AFP que te mandó la previa, tiene registrada una relación laboral entre cuarta quinta y tu empresa. Si tú no lo tienes como trabajador de quinta, deberías informar que no hay vínculo laboral con el sustento. Mi recomendación usual es la copia del libro de planillas, el devengue que te están cobrando, informar que él no tiene vínculo laboral. ¿Mi AFP puede iniciar la cobranza judicial en forma individual? Sí, esta es una pregunta interesante. Supongo que es un afiliado, Lisana. Sí, bueno, claro, si tú traes un sustento de que te han hecho el descuento, te puede iniciar una cobranza por boleta, por ejemplo, si tengo la boleta. Y si no traes tu boleta, bueno, yo haré la cobranza por la declaración sin pago o por la presunta. Normalmente, por la declaración sin pago presunta, tengo que hacer la cobranza. No puedo discriminar a un afiliado a otro por todos los que están en ese mes. Pero si quieres una cobranza, como tú le llamas, individual, lo que podrías hacer, si es que todavía no estoy en el plazo obligatorio de cobranza, es traer tu boleta para poder hacer una cobranza por boleta, siempre y cuando corresponda, ya esté vencido el plazo de boleta. Tendría 30 días calendario para iniciar la cobranza. La verdad es que me da mucho gusto haber compartido con ustedes parte de esta mañana. Encantado de poderlos atender, resolver sus dudas, cualquier comunicación, por favor, con el servicio de Prima AFP. Ha sido un verdadero placer y espero que haya una nueva oportunidad para seguir intercambiando estas experiencias, que creo que ambas partes nos enriquecemos de lo que ocurre en el sistema privado de pensiones. Que tengan un buen día y espero que haya una nueva oportunidad para poder comunicarnos.